Seguimos aquí en la transmisión desde el Parque de Innovación en Educación. En este momento, para recibir a un destacado panel con el cual vamos a intercambiar opiniones. Vamos a recibir a Irupé Busetti del Consejo de Primaria de ANEP y también a Celsa Puente de Secundaria. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenida Celsa, bienvenida Irupé. Para dar comienzo a la entrevista es que les pregunto, ¿cuál es la importancia de hacer visible experiencias como estas? Bueno, creo que lo importante es que todos tengan acceso a saber lo que pasa dentro de los locales escolares y liceales. Creo que a veces las innovaciones, esto que dicen ustedes, hay que hacerlas visibles, porque si no, la única forma es el boca a boca, lo que puede expresar o un alumno al resto de los compañeros que no están viniendo a esta institución, o lo que puede decir un profesor con los colegas. Yo creo que estas instancias se tienen que mostrar, es decir, más, hay que visitar escuelas, hay que visitar liceos, para poder mostrar lo que está sucediendo adentro, ¿no? Bueno, a mí también me gustaría agregar que es importante que se vayan conociendo las experiencias que se llevan adelante, por lo que cada uno va aprendiendo uno del otro, ¿verdad? Es decir, que el saber que en una escuela o en un liceo, en una escuela de UTU se está llevando adelante una experiencia innovadora, le permite a los integrantes de otra institución, tanto a los jóvenes, niños o adultos, imaginar que es posible entonces en la propia poder llevar algo similar o tomar alguna idea para implementarla y enriquecerla que ellos ya van llevando adelante. Así que hay un trabajo horizontal de aprendizaje compartido que también se juega en instancias generales como estas. Irupé, Celsa, a nivel internacional siempre Uruguay ha sido valorado por su educación. ¿De alguna manera que estemos yendo por este camino de las tecnologías implica un no quedarse atrás? Sí, indudablemente. El micrófono. Indudablemente creo que es importante porque son pocos los países que tuvieron la oportunidad de hace 10 años tener una laptop por niño. Bien. Esto ya de por sí fue un hecho innovador y un hecho de equidad para que todos pudieran tener acceso a esa ubicuidad que da la tecnología. Esto cuando lo conversamos a nivel, cuando vamos a otros países, evidentemente ya de por sí implica un cambio. Ahora lo que sí es importante es lo otro, la construcción de una pedagogía y de una didáctica que hay que hacer con esta mediación, porque si no la herramienta en sí sería cómo funciona. Es todo lo que hay que hacer para que esto sirva como obtención de logro de aprendizaje. ¿Cómo vamos en esa construcción de nueva pedagogía? Bueno, yo creo que en esa construcción estamos trabajando juntos, estamos trabajando primaria, secundaria, UTU, formación, el Consejo de Formación en Educación, para que nadie quede rezagado en el entendido que lo que está pasando en un lugar, como por ejemplo puede ser en una escuela, también esté pasando en la cercanía, en un liceo, en una UTU, en los distintos lugares. Esto tiene que ver con esa contigüidad en el territorio y educativa. Yo creo que hoy nosotros sabemos que con la mediación de la tecnología no solo está todo lo que se puede acceder en lo que hace a los saberes, sino que está lo otro que es más importante. Hoy es una herramienta que también implica habilidades motrices, habilidades socioemocionales, que creo que esto se nos escapaba un poco. Bien. Hoy la tecnología nos permite trabajar, como estamos trabajando en estas escuelas y liceos que tienen lo que es la red global, estamos trabajando con algunas otras habilidades que no las tomábamos en cuenta. Lo que hace el comportamiento, lo que hace la formación de carácter, que antes era algo que se hacía en la familia, hoy las instituciones educativas también se hacen cargo, y lo que hace el comportamiento en sí es una herramienta que permite mucha colaboración con los otros. Bien. Entonces creo que todo esto es favorecedor. Celsa. Bueno, la verdad es que adhiero plenamente a lo que dice Irupé, ¿no? Nosotros hemos dado como país un salto importante en el desarrollo de toda la parte más de hardware, ¿verdad? Y en el reparto de las ceibalitas y en la propia evolución que las ceibalitas tuvieron. Partíamos de aquellas XO
iniciales y hoy tenemos realmente unas máquinas que usan nuestros jóvenes ya próximos a la universidad, que son realmente muy potentes, pero de nada nos serviría todo eso, al igual que otros elementos como las impresoras 3D o las videoconferencias que también son suministradas por Ceibal a nuestros centros educativos, no servirían para nada si no tuviéramos en juego estrategias, acciones que nos permitan de verdad hacer un aprovechamiento óptimo y mover lo que es el ritmo de una clase en relación a adquirir los aprendizajes. Y creo que en esto estamos trabajando con mucha fuerza, que estos eventos muestran esa voluntad de los docentes de volver disponibles estas tecnologías para propiciar que los jóvenes aprendan, que lo hagan en simultáneo con otros jóvenes, aunque estén a muchos kilómetros de distancia. Hoy lo vimos con un hermoso concierto y una conexión final con los niños de las escuelas primarias del interior del país, en contacto con el director de la escuela, haciendo preguntas. Estas son oportunidades únicas, que realmente están dándose en forma bastante cotidiana en los centros educativos y sobre las que estamos insistiendo también las autoridades, en las que hay que hacer unos recorridos nuevos. ¿Qué importancia tiene este concepto de aprendizaje profundo, esta red global de aprendizajes en el marco de reformas educativas o de mismo el plan educativo que tenemos hoy en día? ¿En qué está innovando, por así decirlo? Bueno, la verdad es que lo primero, Victoria, es decirte que nosotros tenemos que salir de lo que es la clase concentrada en el profesor, la mera repetición de informaciones, para pasar a tener unas propuestas como las que estamos viendo acá, que tienen que ver con trabajar en proyectos, despertar la curiosidad sobre cuestiones que son cercanas a las que ustedes les interesan y a las que corresponden a las localidades donde los centros están inmersos. Y en ese camino ir trabajando lo que Iruper mencionaba recién, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo con otros, construyendo juntos, la formación del carácter. Trabajar con otros no es fácil, hay que saber esperar, tener paciencia, conocer los ritmos, dialogar, intercambiar. Crecer con otros es lindo, pero es difícil. Para nosotros, además, esto reporta un nuevo desafío y una nueva oportunidad. Es en el aula, en lo puntual, entre centros educativos o entre las aulas de nuestro país y además más allá de nuestro país, conociendo otras realidades. Jóvenes o niños que tienen otros intereses porque pertenecen a otras realidades y hay otras cosas que les preocupan, o que les interesa conocer y que de pronto a los nuestros ni se les ocurrió. Creo que ahí hay todo un trabajo en el descubrimiento de lo humano, que es muy importante en el mundo de hoy, en el descubrimiento de la diversidad cultural, de las características tan distintas que los seres humanos tenemos, pero también un trabajo natural de comprensión y de acompañamiento, que la red lo produce en forma absolutamente natural. Irupe, ¿algo para agregar? Bueno, yo creo que también hay un enriquecimiento de los profesores, ¿no? Y de los maestros. El hecho de que un maestro pueda socializar, ya no solo en la interna con los colegas uruguayos, sino que estén socializando prácticas con otros colegas de otros países, eso nos hace ampliar la mirada, nos hace objetivar a veces cosas que quedan acá en lo pequeño y que cuando vienen y cuando se van evaluando estas propuestas, encontramos que bueno, que aquello que capaz que creíamos que no estábamos trabajando tan bien en el Uruguay, hoy nos damos cuenta que sí, que los colegas que de otros países dicen, bueno, en Uruguay los profesores, los maestros trabajan fomentando el juicio crítico. Bueno, esto es algo que uno lo lee en la literatura pedagógica, pero que a veces nosotros no estamos acostumbrados a ver lo bueno que se está logrando. Cuando vos nombrabas aprendizajes profundos, y todos deberían ser profundos, lo que pasa que cuando uno trabaja como acá, con un protocolo, con varios países que están trabajando juntos, empieza a ver
otras cosas que antes en la cotidianeidad a veces las dejamos pasar por alto. Y ahí se empiezan a ver individualidades. Una cosa que para mí es muy importante que se sepa, que todas las instituciones que entraron en la red global entraron por una decisión propia. Entonces, cuando uno toma las cosas como una decisión, uno un poco que se compromete mucho. Es diferente que si nosotros hubiéramos dicho, Celsa, yo, Nilsa, bueno, entra a la escuela tal. No, acá los que entraron porque quisieron. Entonces, cuando uno quiere algo, quiere que le salga bien. Bueno, esto es lo que está pasando. Está pasando que los grupos, los colectivos docentes, están poniéndole mucho énfasis porque es algo que decidieron entrar a esta red. A nosotros nos sorprendió cuando empezamos esto, dijimos, bueno, vamos a tener 75 escuelas, vamos a tener, no me acuerdo que eran 15 liceos, creo que eran 10 UTU. Hoy tenemos 122 escuelas, 43 liceos, no me acuerdo ahora en este momento cuántas UTU, pero también, entonces quiere decir que nos desbordó la expectativa que nos pusimos nosotros. Esto es importante porque quiere decir que hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien. Nosotros tenemos de la cantidad de escuelas urbanas prácticamente un 10%, un 11%. Los liceos tienen más del 12-13%. Quiere decir que hay gente que quiere hacer cosas distintas, que tiene ganas de hacer cosas distintas para mejorar. Gente que quiere hacer cosas distintas. ¿Cómo describirían lo que está sucediendo con la educación? ¿Consideran que es un cambio de prioridades o un cambio de enfoque cuando hablamos de las experiencias, cuando hablamos de tener en cuenta los intereses de los alumnos y no necesariamente de estar hablando de los contenidos que se le da y de tenerlos restringidos a una manera más clásica quizás de enseñar? Lo que pasa que es sin duda un tema de enfoque, pero donde se combinan los dos elementos que tú pusiste en juego. Bien. Porque por un lado es tener los intereses de los alumnos, pero no renunciar a que los contenidos aparezcan. Bien. Los contenidos aparecen y aparecen de un modo interdisciplinario, no aparecen fracturados, aparecen disponibles para que ese alumno pueda satisfacer su interés. Entonces el profesor pasa a ser un orientador de la tarea, no un distribuidor de información como era tradicionalmente. El profesor es el que orienta, el que acompaña, el que enseña una metodología para hacer la búsqueda, ¿no? Y vuelve disponibles las informaciones, genera los conocimientos que considera que estos jóvenes precisan para llegar a resolver, ya sea la situación problemática de la que partieron, el foco de interés que la clase tuvo o el subgrupo de trabajo tuvo. Y entonces la clase se hace más dinámica, coparticipativa y muchas veces, además, yo diría la mayoría de las veces, impregna todo el centro educativo, porque esto de la red global además nos ha enseñado que las cosas no quedan circunscriptas al aula. Bien. Cuando recorremos vemos que los liceos, por ejemplo, nos dicen, nosotros pertenecemos a la red global, es decir, hay una sensación de estar formando parte de un colectivo donde hay una convicción en los modos de hacer que es distinta a la tradicional. Irupe, muchas veces cuando se habla de la educación en las noticias ocupan un espacio gris o se va a los recursos que hay disponibles, que Uruguay ha llegado a un 4,5% del PIB. Sin embargo, cuando uno ve estas experiencias, parece que hay una... Bueno, yo creo que en educación no hay nada que esté improvisado. Bien. Yo creo, y hoy lo decía de mañana en otro evento, yo creo que todo lo que estamos haciendo está planificado. Está planificado, no que estemos sentados hoy acá con Celsa, sino que está planificado que nosotros nos sentamos semanalmente, conversamos las cosas que se van a hacer, lo mismo con la directora general de UTU, lo mismo con la directora general del Consejo de Formación en Educación. No es válido que uno trabaje solo. Esto es una realidad. Entonces yo creo que a veces, bueno, es fácil hablar de afuera. Por eso yo muchas veces digo, las instituciones están abiertas y las pueden visitar. A nosotros nos piden para visitar desde diputados, senadores, gente que, bueno, que quiere visitar una escuela, como el obispo que un día quiso visitar una escuela. A mí, mientras no haya un problema de laicidad, a mí no me molesta
no me molesta porque tienen que ver lo que pasa. Pasan cosas muy importantes adentro de las instituciones, están pasando cosas que, bueno, tienen obviamente determinados personas, determinados periodistas, hay como algo centrado en que esto está mal. Yo creo que se está caminando con una planificación, las planificaciones las vamos cumpliendo. Hoy, por ejemplo, nosotros con educación media básica tenemos inscritos al 97% de los niños que egresan de sexto año. Están inscritos en una primera inscripción en todas las instituciones de educación media básica. ¿Por qué hicimos esto? Para llegar a fines de diciembre y poder decir, bueno, este alumno que está en este lugar, si no viene en marzo, lo vamos a ir a buscar. Bien. Esto que empezamos en el 2016 y empezamos como forma piloto, buscando los niños, uno a uno, ahora lo estamos haciendo en forma planificada y a través de una red digital. Yo creo que esto es un avance muy importante. Recién lo hablábamos, ya sabemos hoy de tarde cuántos niños de educación especial van a estar en liceos, van a estar en UTU, van a estar en talleres preocupacionales. Esto es algo que la gente, como uno lo sabe. Bien. Bueno, por suerte, por haber digitalizado toda la información, hoy tenemos estos recorridos. Estos son recorridos administrativos, capaz que saber dónde está un niño. Yo lo miro del otro lado. Niño que no va a ir a la institución de educación media es un niño que se va a caer, que va a perder la oportunidad de lo que es un derecho para él. Por lo tanto, yo creo que hay muchos avances que tienen que ver con todas estas iniciativas que nosotros las vamos tomando en forma concienzuda. Bueno, este tema del aprendizaje profundo, de la inclusión educativa y todo lo que hemos visto el día de hoy da para hablar mucho más, la verdad. Pero nos gustaría que nos dejaran como última pregunta, por así decirlo, un mensaje teniendo en cuenta también lo que implica el aprendizaje fuera del aula. Un mensaje para toda la audiencia y la gente que está presente disfrutando del evento. Bueno, yo creo que el mensaje es que la gente confíe en la educación pública, que lo que pasa dentro de las aulas es lo que después se tiene que transmitir fuera, ¿verdad? Hay hechos que a nosotros nos duelen, hechos violentos, que bueno, en eso estamos trabajando cuando hablamos de lo socioemocional, y yo creo que bueno, que confíen, que se está trabajando mucho y seriamente. Bueno, yo agrego a lo que dice Irupé, que confíen y que se comprometan, porque los adultos, los que estamos dentro de las instituciones, dentro de las aulas y los que están fuera, tenemos que coordinar, tenemos que tener coherencia en las acciones y en nuestros dichos para poder acompañar con fuerza a los niños y a los jóvenes para que lleguen a ocupar nuestros lugares con plenitud y dignidad. Celsa Puente, Irupé Busetti, un gusto tenerlas con nosotros, primaria y secundaria de ANEP. Muchas gracias, un placer. Vamos a compartir con ustedes el siguiente video de ANEP y cuando volvamos ya nos reencontramos desde el escenario principal.